Buenas tardes, compañeros y doctora. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre sepsis neonatal. El equipo está conformado por González Rosas Kevin, Hernández González Giovanni, Izarraras López Guadalupe Lisset y una servidora, Fernández Mejía Marta Silva. Bueno, para empezar vamos a definirlo. Este síndrome, según la guía de la práctica clínica para el tratamiento y pronóstico de la sepsis neonatal, lo define como un síndrome clínico que se da en un nacido de 28 días de vida, que se manifiesta por signos sistémicos de infección venosa y aislamiento de un patógeno bacteriano del torrente sanguíneo. La literatura que también consulté es Pediatría de Martínez y lo define como una sepsis de acuerdo a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que da como resultado una infección, ya sea confirmada o bien si solo tenemos la sospecha de esta. Y Pediatría de Boyer y Rubinsky lo define como una respuesta inflamatoria sistémica a la infección que se desencadena una vez activada la inmunidad innata por bacterias, virus, hongos o parásitos, y se va a caracterizar por una normalidad en los mecanismos reguladores de la inmunidad, inflamación y coagulación, que a través de mediadores celulares y humorales van a inducir una disfunción de la microcirculación, parálisis y disfunción orgánica múltiple. Y bueno, como tal, otras definiciones para que se pueda entender mejor el tema, el choque séptico se va a definir como un subconjunto de sepsis en el que van a existir graves alteraciones circulatorias, celulares y metabólicas, que estas van a estar asociadas a un mayor riesgo de mortalidad y se va a caracterizar por variables clínicas y de utilización de oxígeno. También aquí vamos a ver que se van a presentar signos de hipoperfusión. La sepsis se va a definir como una respuesta inflamatoria sistémica frente a una posible infección que puede generar una reacción inflamatoria generalizada que a la larga nos va a inducir una disfunción orgánica múltiple. Y la respuesta inflamatoria fetal es una condición clínica del feto, la cual va a estar caracterizada por la presencia intraútero de una reacción inflamatoria sistémica secundaria y se va a activar la inmunidad innata fetal. Esta se va a expresar bioquímicamente por un incremento en la concentración plasmática fetal de interleucina y vamos a tomar la prueba en el cordón umbilical. Ahora bien, dentro de los datos epidemiológicos, se estima que la prevalencia en los recién nacidos vivos a nivel mundial, de acuerdo a los datos de la guía de práctica clínica, es de 2 a 10 neonatos por cada 1000 nacidos vivos. Sin embargo, vemos que aumenta la prevalencia en los prematuros, esto siendo de un prematuro por cada 230 nacidos. Por otra parte, dentro de los datos de la mortalidad, vemos que adquiere gran importancia para la salud pública y el por qué es un problema, dado a que representa pues de las principales complicaciones posteriormente y complicaciones pues vaya mortales. Se sabe que o se estima que alrededor del 15%, que ocupa el 15% de la mortalidad perinatal, solamente por detrás de lo que son las complicaciones relacionadas con el parto, además de la prematuridad. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar con la clasificación y la etiología. La sepsis neonatal se va a clasificar de acuerdo al momento de inicio. Se va a denominar una sepsis neonatal temprana en caso de que la infección inicie durante las primeras 72 horas de vida del recién nacido. Su origen en este caso va a depender principalmente de una infección placentaria o una infección del tracto genital materno, y esta se va a transmitir a su vez de manera vertical al recién nacido. Otro factor importante que va a determinar la etiología es la presencia en la madre de las membranas ovulares, ya sea que estén íntegras o rotas. En caso de que estas membranas se encuentren íntegras, se va a sospechar principalmente de microorganismos como el Mycoplasma hominis, Ureoplasma, Gardnerella, Neisseria o también se puede presentar clamidia. En caso de que la madre haya presentado membranas ovulares, bueno, ruptura de membranas, los principales microorganismos que se van a relacionar son bacterias gram negativas y positivas. Entre las gram negativas vamos a tener Streptococcus beta hemolítico del grupo B, también Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, y entre los gram negativos vamos a tener algunas bacterias entéricas y E. coli. Estas son las que con mayor frecuencia
se van a aislar tanto en el recto como en la vagina materna y en menor frecuencia se van a presentar Klebsiella y Pseudomonas. Por otra parte, vamos a tener la sepsis neonatal tardía y esta se va a presentar en los primeros 8 días hasta los 28 días de la vida extrauterina. En este caso, en estos pacientes, la principal forma de adquisición va a ser tanto de la madre como adquirida en el ambiente hospitalario o en la comunidad. Y los microorganismos implicados son Staphylococcus coagulasa negativo, el Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo beta, Listeria y Enterococos. También en un estado más tardío de la enfermedad se puede presentar algunos hongos como Cándida o Pseudomonas aeruginosa. También otra causa de la sepsis neonatal tardía va a ser la neumonía neonatal y esta a su vez va a ser causada por Streptococcus pneumoniae. La siguiente, por favor. Dentro de los factores de riesgo podemos mencionar principalmente el control prenatal deficiente. También aquí podemos el acceso a los servicios de salud que pueda tener la madre o en este caso los padres del producto. Una ruptura prematura y prolongada de membranas, una coriopnionitis, colonización del tracto genital, principalmente por el estreptococo del grupo B. También existe la infección de vías urinarias, la gestación menor a 37 semanas de gestación, restricción en el crecimiento intrauterino, asfixia al nacimiento, deficiencias inmunes o errores del metabolismo. La que sigue. Los descritos anteriormente los acomoda la GPC en una tabla, bueno, en un cuadro. Este esquema se divide por los factores de riesgo que pueden ser dentro de la gestación, que pueden ser maternos o debido a otras causas, en el cual también del lado izquierdo vemos que pueden ser los factores de riesgo asociados para la sepsis neonatal temprana o para la tardía. En el caso de los factores de riesgo, podemos acomodar dentro de ellos, entre el embarazo y en el parto, lo que puede ser para una temprana, pues son las infecciosas como la coriopnoitis o por estreptococo del grupo B. Una ruptura una ruptura prematura de membranas que sea mayor a 18 horas o infección en otro bebé cuando es embarazo múltiple. La prematuridad y el bajo peso se encuentra distribuido en ambas, en la tardía y en la temprana. Entre los maternos, pues también encontramos que haya antibiótico por terapia para sepsis materna, la colonización del estreptococo del grupo B, falta de cuidados prenatales, fiebre, incluso la obesidad. Ya para la tardía entran las otras causas y en el embarazo nada más tenemos restricción en el crecimiento y las dos antes mencionadas. Las otras causas pues ya son ventilación mecánica, por ejemplo, cuando el neonato lo requiere, neutropenia, nutrición parenteral, catéter vascular, estancia hospitalaria prolongada y una falta de alimentación enteral. En este caso hablando de la lactancia materna. La que sigue, por favor. Ahora bien, vamos a hablar de la fisiopatología. En este caso, pues primero hay que describir un poco el sistema inmune del neonato, ya que en la etapa neonatal, obviamente su respuesta estos, de estos niños, ya sea neonato a término o prematuro, pues va a haber un diferente proceso, una respuesta diferente al proceso infeccioso, en especial en el feto y en el recién nacido menor de 72 horas, los cuales pues van a expresar un síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Esa sería la fisiopatología de esto y la vamos a ir describiendo. Los órganos que afectan este síndrome pues es multisistémico, pero principalmente pues, es el sistema hematopoyético, adrenal, el corazón, cerebro, aparato respiratorio y la piel. La siguiente. Bien, vamos a describir un poco este esquema asociado a lo que hablábamos de la inmadurez del sistema inmunitario del recién nacido, en el cual se puede determinar que existe una inmunodeficiencia fisiológica, que obviamente pues va a afectar a todas las funciones de este sistema. Va a afectar a todos los neonatos y va a ser más notable en los prematuros. Hay deficiencias en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. En el caso de la innata, o sea, se refiere a que ni la piel ni las mucosas del recién nacido, o incluso aunque esté a término, pues están completamente maduras. Hay deficiencia de secreción de factores químicos en el proceso inflamatorio, por ejemplo, la lisozima, las defensinas, y también el sistema del complemento, pues también tiene una deficiencia cuantitativa, es decir, que no produce lo suficiente para poder reaccionar como debe. Y obviamente funcional, que quiere decir que tiene una capacidad de opsonización que es deficiente y aparte una disminución de los factores quimiotácticos.
En cuanto a la concentración plasmática de fibronectina, pues la vamos a encontrar disminuida. Va a haber escasez de los depósitos progenitores mieloides y de neutrófilos en la médula ósea. Y estos neutrófilos pues también van a tener una reducción en la capacidad de adherencia, de formabilidad, movilidad quimiotáctica y en la actividad microbicida. También vamos a encontrar una deficiencia de función en las células natural killer y en células citotóxicas que están activadas por las citocinas. También va a haber una menor movilidad quimiotáctica en las células que son macrofágicas. También hay actividad insuficiente en células presentadoras de antígenos por parte de las células B esplénicas y de las células dendríticas de la sangre. Aparte de eso, también los recién nacidos tienen una capacidad limitada para producir inmunoglobulinas. La IgG, esa regularmente es transportada a través de la placenta. Por eso, aparentemente, el neonato pues tiene niveles elevados por esto. Pero aunque la IgG es transportada a través de la placenta, dicha inmunoglobulina tiene una subclase que es la IgG2, que esta no se ve afectada en el neonato. O sea, poco a poco va a tener que irse desarrollando en él. Entonces, esto lo vuelve más susceptible a adquirir infecciones por estreptococos del grupo B o algunas otras bacterias como la Escherichia coli, Haemophilus influenzae de tipo B, neumococo. Ahora vamos a hablar también de la concentración de la IgM, que también se encuentra reducida en el neonato. Esta se supone que debe incrementarse durante el periodo neonatal y lo hace con gran rapidez y de manera fisiológica. Y la IgA pues se halla también muy disminuida en el neonato, porque esta la va a ir adquiriendo a través de la lactancia materna. Entonces, pues los recién nacidos solo van a ser capaces de responder con eficacia a una diversidad de antígenos muy limitada. Es por ello que se puede complicar o se puede presentar la sepsis neonatal de manera temprana, o incluso hasta tardía, ¿no? Dependiendo de la maduración ya en la vida extrauterina. La respuesta de anticuerpos también tiene primordialmente un carácter primario y se va a hallar mediada, por ejemplo, por la IgM, ya que está reducida la aptitud del sistema inmunitario. Entonces, debido a esta aptitud tan reducida, el cambio para mediar la IgM por una IgG o una IgA, pues también se va a encontrar deficiente. Entonces, el neonato, hasta el momento del nacimiento, pues tiene una capacidad limitada para desarrollar memoria inmunológica. Los recién nacidos también sufren un déficit grave en los timocitos que van a producir las células CD4 y la CD8. Y esto es por consecuencia de un aumento de apoptosis en este órgano y tejidos, ya que esta involución, que es química, pues es transitoria, pero es un fenómeno fisiológico. De hecho, esta anomalía, aunque es transitoria, contribuye a empeorar la deficiente función inmunitaria del neonato. Entonces, debido a esto, pues también producen menos interferón gamma, interleucina 2, IL-4, IL-10 y factor de necrosis tumoral alfa, en respuesta a los diferentes estímulos pues, de la sepsis. Otra de las afecciones fisiopatológicas en el neonato es que la citotoxicidad, que es directa y específica para los antígenos, se lleva a cabo por los linfocitos T, que son citolíticos, capaces de destruir estas células, pero también se encuentra deficiente. Entonces, en consecuencia de esto, la capacidad de los recién nacidos para poder defenderse a infecciones que sean intracelulares y frente a infecciones que no son contenidas por los fagocitos, como las infecciones víricas. Es decir, debido a la baja respuesta de los linfocitos T, es más susceptible el neonato a poder infectarse ya sea por bacterias y aún más por virus. Y también para otras bacterias que son importantes, que aunque no es prioritaria en México, pero es existente. La Listeria monocitógenes es un ejemplo. La Mycobacterium tuberculosis también es un ejemplo y por eso es que esta se tiene que aplicar al nacimiento. Entre otras bacterias, pues la Salmonella o la Clamidia. También son las bacterias que se pueden encontrar también a través del canal de parto. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar de la respuesta inflamatoria sistémica. Primero que nada, esta va a presentar un cuadro clínico. Posteriormente verán que esto se detecta principalmente por la clínica, porque se tiene que iniciar un tratamiento empírico. ¿Pero qué voy a encontrar en ello? Pues la apnea, que es una frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto. También puede presentar quejido respiratorio, puede haber retracción o incluso puede desaturar este neonato. Va a haber inestabilidad en la temperatura. Debido a la inmunidad deficiente que presenta el neonato, la temperatura puede estar más arriba de 37,9 grados o incluso menor a 36.
Su llenado capilar puede estar aumentado por arriba de los 3 segundos y obviamente pues la alteración de leucocitos, que puede ser menor o mayor del promedio. En el caso de la PCR también la podemos encontrar positiva y la interleucina 6 va a estar elevada por arriba de 70 picogramos sobre mililitro. Eso sería como la clínica básica y los estudios para poder hacer un diagnóstico precoz y poder iniciar aunque sea un tratamiento empírico sobre esto. Y ahora sí, pues vamos a explicar qué es la respuesta inflamatoria sistémica, que se trata de una respuesta que es rápida, humoral y celular amplificada. Aquí las citocinas van a ser los mensajeros fisiológicos de la respuesta inflamatoria. La función que estos tienen es intervenir en la transmisión de las señales que da una célula a otra. Se van a tratar de unir a receptores específicos de las células blancas, provocando que éstas hagan pues, modificaciones para que lleven a cabo la síntesis y liberación de mediadores secundarios. El proceso séptico del neonato va a inducir a la liberación de otras citocinas, perdón, así como también las prostaglandinas y leucotrienos, que son parte de todo el proceso inflamatorio. En el caso de las citocinas proinflamatorias, van a presentarse el factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas que van a ser la 1, la 6 y la 8, y también va a haber presencia de interferones. En el caso de las células polimorfonucleares que van a intervenir también en la respuesta inflamatoria, pues vamos a tener células polimorfonucleares, va a haber monocitos y macrófagos, va a haber células endoteliales que van a ser efectores celulares de la respuesta inflamatoria. La activación de leucocitos va a llevar a la agregación de leucocitos en la microcirculación con liberación de mediadores. Las células endoteliales también se van a activar y comienzan la expresión de diversas moléculas que van a ser para que se adhieran y reciban en su superficie y puedan favorecer el paso de las polimorfonucleares en la respuesta inflamatoria y estos puedan llegar con mayor facilidad a los tejidos. Y también va a haber síntesis y secreción de citocinas y otros mediadores inflamatorios secundarios, por ejemplo, las prostaglandinas, los leucotrienos, tromboxanos, el factor activador de plaquetas, que este va a ser importante después porque también hay fenómenos trombóticos. También van a intervenir aquí radicales libres de oxígeno y proteasas. Aquí muchos de estos van a ser producidos por los leucocitos como respuesta inflamatoria y aquí es donde les decía que también va a haber una activación de la cascada de coagulación, lo que va a provocar pues fenómenos trombóticos principalmente en las áreas más afectadas. En la mayoría de los casos, el efecto va a ser beneficioso de los proinflamatorios y sus efectos buenos van a superar por lo regular a los negativos. Estos van a eliminar los tejidos dañados, van a promover el crecimiento de tejidos y van a combatir organismos patógenos. También combaten células neoplásicas y antígenos extraños. Y los efectos nocivos que tienen estos, al ser sobreestimulados, pues van a desarrollar rápidamente una respuesta antiinflamatoria. Eso es parte de la respuesta del mismo cuerpo. Así como eleva mucho los proinflamatorios, va a llegar a un punto en el que el cuerpo solito va a decir, ahora es momento de producir antiinflamatorios, en los cuales van a intervenir interleucinas como la 4, la 10 y la 11. Y bueno, estas van a alterar la función de los monocitos y reducen la capacidad de las células para producir citocinas proinflamatorias. Otro componente fundamental aquí va a ser el sistema endotelial, porque en este pues, se expresa un fenotipo anticoagulante, hace antiadhesión celular y aparte tiene un efecto vasodilatador, con lo cual se puede expresar también que llega a haber hipotensión. Aquí ya nos estamos encaminando un poco hacia la fisiopatología del choque séptico. También van a expresar propiedades que son procoagulantes y proadhesión celular. Aquí es donde ya esto va a iniciar una respuesta masiva y va a haber pérdida de la integridad microvascular y disfunción de órganos distantes del sitio donde inició la infección. Entonces, las fuerzas que son antagónicas entre inflamación y antiinflamación, por lo regular suelen estar en equilibrio. Eso nos lleva a un estado de evolución favorable para el neonato y para cualquier tipo de paciente que presente una respuesta inflamatoria. El problema es cuando estos entran en desequilibrio, porque esto ya va a producir un estado de choque. El desequilibrio que se mantiene, produce el estado de choque profundo. Y el predominio de la antiinflamación va a llevar al paciente después de los primeros días de la infección, bueno, de la sepsis, a un estado que se conoce como parálisis inmunológica, que esta situación pues se define en un cuadro que es un síndrome de respuesta antiinflamatoria compensadora. Esto
pone en riesgo todavía más al neonato porque está en riesgo de sobreinfectarse cuando hay, por ejemplo, procedimientos que llevan a cabo punciones por catéteres, por sondas y demás. Pero en general, esta es la respuesta inflamatoria sistémica. La que sigue. Bueno, ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Bueno, los signos de la sepsis neonatal van a depender de distintos aspectos, como va a ser la edad gestacional, la postnatal, los sitios anatómicos afectados, una enfermedad subyacente y características de virulencia del agente causal. Por lo cual, el grado y las manifestaciones clínicas de la sepsis neonatal van a ser variadas. Bueno, en el sistema cardiovascular nosotros vamos a encontrar alteración en la perfusión distal, el tiempo de llenado, que bueno, esto se refiere al tiempo de llenado capilar, que va a ser mayor a 3 segundos, palidez, aspecto como de mármol, diferencia entre la temperatura central y periférica, o bien un pulso rápido y débil. También se puede presentar taquicardia, bradicardia e hipotensión. En el neurológico, el neonato puede presentar convulsiones, somnolencia o inconsistencia, disminución de la actividad o abombamiento de la fontanela, así como letargia. En el sistema respiratorio, la frecuencia respiratoria va a ser mayor a 60 respiraciones por minuto, va a haber quejido, tiraje torácico grave y una cianosis central. Y en el sistema digestivo, nosotros vamos a poder que va a haber intolerancia alimentaria y se va a presentar vómito. Y bueno, estas son algunas imágenes de cómo nosotros vamos a poder ver principalmente lo del tiraje intercostal y cómo vamos a poder ver los reflejos que va a tener en el neurológico. Y bueno, va a haber la presencia de vómito o reflujo. En cuestión a dermatológico, puede presentar pústulas, eritema periumbilical o purulencia. Y es como nosotros vamos a ver el edema. También en el metabólico va a haber hipo o hiperglucemia, una acidosis metabólica o bien un déficit de base y un aumento del ácido láctico. Y bueno, ya en los generales nosotros vamos a poder ver que la fiebre va a ser mayor a 38 grados o también se puede presentar una temperatura menor a 35.5 grados. Y en otros vamos a nosotros encontrar que va a haber edema, flacidez y menor gasto urinario. Y en el músculo esquelético, el edema o eritema va a recubrir huesos o articulaciones y va a haber una marcada flacidez. Nosotros vamos a ver al recién nacido todo hipotónico. Y bueno, hay algunas manifestaciones clínicas que van a ser muy relevantes porque nos van a dar pauta a que sea una infección grave y son 8 síntomas. Estos son el rechazo de tomas, la temperatura mayor a 38 grados, el quejido respiratorio, una disociación torácica grave, taquipnea, cianosis, convulsiones y un cambio de nivel de actividad. Y en la sepsis neonatal, bueno, pues estas manifestaciones pueden ser inespecíficas. Nosotros vamos a poder ver que existe inestabilidad de la temperatura, dificultad para la alimentación y en el recién nacido prematuro vamos a ver episodios de bradicardias, taquicardias o apneas. Y a medida que va a progresar esta infección, se van a acentuar las manifestaciones digestivas, que bien pueden ser vómitos, distensión abdominal y diarrea. Y se va a iniciar frecuentemente sintomatología cardiorrespiratoria, que es la taquicardia, la taquipnea, apnea, signo de diestrés respiratorio, y los signos neurológicos que nosotros vamos a ver va a ser apatía, irritabilidad y convulsiones. Y en fases más tardías de la infección, va a predominar el aspecto de gravedad con la disminución de la movilidad espontánea. Esto quiere decir, bueno, y va a haber hipotonía y aparición de ictericia con aspecto séptico. Y es posible que en esta fase nosotros veamos manifestaciones de coagulación intravascular diseminada, como petequias, equimosis y hemorragias en las mucosas, o bien de choque séptico, como taquicardia, pulso débil, relleno capilar lento, hipotensión, entre otros. Ahora bien, nosotros cómo vamos a englobar o cómo vamos a comenzar a sospechar de lo que es una sepsis neonatal y para llegar a un diagnóstico oportuno.
Primeramente, como ya vino comentó mi compañera, existen manifestaciones clínicas que van a ser sugestivas y que nos van a comenzar a hacer sospechar acerca de una sepsis neonatal. Siguiente, por favor. Estas manifestaciones clínicas, pues, van a ser las que comentaron anteriormente. Por una parte, el recién nacido va a tener una dificultad para la alimentación, o bien consecuente a ello va a tener una pérdida notable de peso o no va a subir el peso adecuado. Por otra parte, va a tener convulsiones en fases más graves, puede presentar temperatura de una hipotérmica, que es por debajo de los 35.5 grados, o bien puede presentar ya fiebre, que es por encima de los 37.5 grados. Va a presentar taquipnea y signos de lo que nos va a sugerir a que va a haber una dificultad respiratoria. Por otra parte, hay que hacer claro énfasis en cuanto a la clasificación que ya bien lo comentaron anteriormente, de si se trata de una sepsis neonatal temprana o tardía. ¿Cuándo vamos a sospechar o nosotros qué antecedentes tenemos que tomar para hablar de una sepsis neonatal temprana, que es antes de los 7 días, desde que nació el bebé hasta los 7 días? Pues prácticamente son problemas que residen en la parte de la maternidad. Ya lo comentaron lo que son los antecedentes de infecciones. Y pues también la parte del recién nacido, es decir, en la prematuridad. Y por otra parte, cuando es desde los 7 días hasta los 28 días, que es una sepsis neonatal tardía, en los cuales aquí el principal factor de riesgo, los principales antecedentes, va a ser que tenga una estancia prolongada en el hospital. Por otra parte, pues bueno, una vez dicho lo anterior, con esta sintomatología y estos antecedentes de importancia, pues tenemos que comenzar a hacer un protocolo con el recién nacido. Tenemos que comenzarlo a estudiar de manera sistémica para tener pues el diagnóstico. Por una parte tenemos la biometría. Siguiente, por favor. En esta biometría, ¿cuáles van a ser los principales datos que vamos a observar y cambios? Por una parte es la leucopenia, en los cuales, pues bueno, los leucocitos totales van a estar en un conteo menor de 5.000 milímetros cúbicos. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que no solamente puede haber una leucopenia, también puede haber una leucocitosis. Esta leucocitosis va a estar por encima de los 30.000. Por otra parte, al hacer un conteo entre lo que son los neutrófilos y las células en banda, que son pues células que no han tenido o no han llevado a cabo todo su desarrollo, pues se va a hacer una relación y esta relación va a ser mayor de 0.2. Por otra parte, también va a presentar el recién nacido principalmente una plaquetopenia y también se ha demostrado que puede haber una velocidad de sedimentación globular aumentada. Cabe destacar que pues esta biometría o este conteo se recomienda hacer desde las 6 hasta las 12 horas posterior a lo que es a su nacimiento, ya que pues esto va a tener mayor grado de especificidad. Además, pues hay otros estudios que se pueden recomendar. El que se encuentra o se considera como el estándar de oro es el hemocultivo, en los cuales, pues bueno, aquí se confirma cuando se aísla algún patógeno o algunos de los patógenos presentes pues en la sangre del recién nacido, en la circulación. Además, como biomarcadores de inflamación se encuentra lo que es la proteína C reactiva, que si bien no es un método de diagnóstico específico que sea confirmatorio, sí nos va a ayudar pues a ir encaminando todavía más pues nuestro diagnóstico. Y también otro de estos biomarcadores que se recomienda es la procalcitonina, perdón. Cabe destacar que, por ejemplo, en el caso de la proteína C reactiva, se recomienda que este tipo de estudio, por ejemplo, se realice hasta las 18 horas o a las 24 horas que nosotros comenzamos con la sospecha, es decir, que comience la sintomatología. Y bueno, también hay otra variedad de estudios en los cuales, pues bueno, por una parte podemos ver que en un recién nacido con sepsis neonatal puede desarrollar una hipoglucemia. Entonces, pues se puede recomendar hacer un dextroxis. O también, por ejemplo, se puede recomendar realizar lo que es una radiografía de tórax, en los cuales pues podemos sospechar o podemos descartar lo que es una neumonía. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar con el tratamiento. En el tratamiento es importante considerar que este se debe iniciar o modificar una vez que se tengan ya los resultados de los cultivos. Y también, además de eso, se tiene que dar un manejo con medidas de soporte que incluyen hidratación, oxigenación,
nutrición y vigilancia continua. Como se observa en el recuadro, para iniciar el tratamiento se deben tomar en cuenta los factores de riesgo que son tanto del neonato, que van a incluir si este fue un producto a término, si fue pretérmino, si presentó restricción del crecimiento o si tuvo alguna sospecha clínica de infección. También se deben tomar en cuenta los factores de la madre, que incluyen una corioamnionitis confirmada, también ruptura prematura de membranas que sea mayor a 18 horas, fiebre materna mayor a 38 grados centígrados, y es importante hacer un hincapié tanto en la observación como en el inicio del tratamiento antibiótico profiláctico. La siguiente, por favor. Bueno, este recuadro esquematiza cómo va a ser la antibiótico-terapia. En el caso de la sepsis neonatal, esta va a consistir en un tratamiento empírico y uno dirigido. Es importante tomar en cuenta que la elección del antimicrobiano va a ser individualizado en cada paciente. Este debe depender tanto de la clasificación, que es en qué momento fue en el que apareció la sepsis, y también la etiología de la sepsis. En el esquema inicial se debe administrar ampicilina y se debe acompañar con gentamicina o amikacina, y la dosis a la que se va a administrar va a depender del peso del paciente. La siguiente, por favor. En cuanto a la antibioticoterapia temprana, se va a administrar los fármacos de primera línea en los pacientes con un peso menor de 2 kilogramos. Va a ser ampicilina de 500 miligramos por kilogramo cada 12 horas, acompañado con gentamicina, que puede ser intramuscular o intravenosa, a 5 miligramos por kilogramo cada 48 horas. En aquellos pacientes que tengan un peso mayor a 2 kilogramos, el esquema va a ser de ampicilina de 50 miligramos por kilogramo cada 8 horas, acompañado de gentamicina a 4 miligramos por kilogramo cada 24 horas. En la segunda línea del tratamiento, en los pacientes con un peso menor de 2 kilogramos, se recomienda usar cefotaxima a 50 miligramos por kilogramo cada 12 horas, acompañado de amikacina, que se va a administrar en una dosis de 15 a 20 miligramos por kilogramo cada 12 horas. En pacientes que tengan un peso mayor de 2 kilogramos, se debe usar cefotaxima a 50 miligramos por kilogramo de 8 a 12 horas, acompañado por amikacina de 20 a 30 miligramos por kilogramo cada 8 horas. El siguiente, por favor. Después tenemos que usar un esquema dirigido en el caso de que se trate de Staphylococcus sensible, a meticilina. Este consiste en un esquema para los pacientes con un peso menor a 2 kilogramos de 25 miligramos por kilogramo cada 12 horas de dicloxacilina. Esta se va a acompañar con 5 miligramos por kilogramo cada 24 horas de gentamicina. Y en pacientes con un peso mayor de 25 kilogramos, con un peso mayor de 2 kilos, se debe dar una dosis de 25 miligramos por kilogramo cada 8 horas de dicloxacilina, acompañado de 4 miligramos por kilogramo cada 24 horas de gentamicina. Mientras que si en los cultivos obtenemos Staphylococcus resistente a meticilina, el esquema tanto para pacientes menores de 2 kilos o mayores de 2 kilos va a ser de 10 a 15 miligramos por kilogramo de 8 a 12 horas de vancomicina. La siguiente, por favor. Bueno, por último, para determinar la duración del tratamiento, se recomienda administrarlo de 7 a 10 días en caso de contar con un hemocultivo positivo o con cultivos negativos con sospecha de sepsis neonatal temprana sin meningitis, mientras que la guía NICE recomienda suspender el tratamiento antibiótico a las 32 horas si se tiene un hemocultivo negativo, si la sospecha clínica inicial de infección no fue fuerte, si la condición clínica del recién nacido no presenta indicadores de posible infección, o si los niveles de PCR se normalizan. La siguiente, por favor.
Finalmente se ha tomado como datos que la letalidad de esta patología indaga o rodea de 15 a 35%, dependiendo de cuándo es que incidamos en cuanto al tratamiento y qué tan sensibles sean en este caso los patógenos frente a los antibióticos. Y por otra parte, no se observan secuelas. Sin embargo, esto es parcial, debido a que si, por ejemplo, el sitio de infección es, por ejemplo, a nivel óseo, a nivel articular o a nivel meningio, pues es evidente que va a dejar pues, secuelas a largo plazo. Siguiente, por favor. Por último, hablamos de la prevención. Obviamente para esto, pues promociona la salud, es lo más importante. Esperemos que se pudiera, que toda persona, bueno, toda mujer que desea embarazarse tuviera una atención pregestacional. De no ser así, pues tratamos de educar en ello. Y una vez que la gestación ha comenzado, pues un control prenatal adecuado. Y obviamente hay que dar una protección perinatal, que sería detección oportuna de infecciones, tanto en el embarazo como en el recién nacido. Atención adecuada del parto, una alimentación materna y neonatal que sea eficiente y óptima para que pueda llevar a cabo un desarrollo de ese sistema inmune en el neonato y obviamente la práctica médica correcta. Si actuamos bien, seguramente vamos a hacer que el binomio materno-fetal llegue a término como corresponde. La siguiente. Eso sería todo de parte del equipo. Estas son las referencias consultadas y muchas gracias por su atención.